Hablábamos del desafío de Milei al Congreso, tenemos que hablar también de la respuesta del Congreso a Milei, porque se están moviendo mecanismos que nunca se habían utilizado, están habiendo diálogos y charlas entre bloques que antes no hablaban. ¿Cómo viene eso, Johnny? A ver, en el gobierno creen que la oposición puede llegar a avanzar en esto que se llama moción de censura, Sí. que es lo que está moviéndose el Congreso, por lo menos en los últimos días y en las últimas horas. La moción de censura puede terminar con Guillermo Franco fuera de su cargo. Lo pueden remover, lo puede llegar a remover. En Casa Rosada manejan ese escenario. Creen que es posible, la oposición se está moviendo. Recordemos que para que prospere esta moción de censura en el Congreso se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras, o sea, la mitad más uno. No es un número que uno diga, che, es imposible. Realmente, si uno ve el Congreso, las votaciones de este año, puede llegar tranquilamente a la mitad más uno en cada cámara, tanto en diputados como en Senado, para remover al jefe de gabinete. ¿Por qué lo quieren remover al jefe de gabinete? Porque básicamente no está aplicando la ley de emergencia en discapacidad. Él se ampara en 2 artículos, dicen que hay 2 artículos que lo respaldan a él para no aplicar esta ley de emergencia en discapacidad. Recordemos que no es que el gobierno no solo cuenta que no la va a aplicar, sino mismo en el decreto donde en el boletín oficial se publica, finalmente se promulga esta ley de emergencia en discapacidad, ahí mismo dice, no lo vamos a aplicar, no vamos a ejecutar esto. Y a mí absolutamente ilegal, hay que aclararlo. Es ilegal, es una locura. Es una locura. Franco se ampara en 2 artículos de 2 leyes que dice que lo respaldan. Es cierto que Javier Milei también lo respalda a Guillermo Franco y todo el gabinete. No es el único responsable, pero el Poder Legislativo le dice, la responsabilidad es tuya. Sí. El que lo tiene que aplicar sos vos. A mí me gustaría aclarar una cuestión técnica. A ver. En el organigrama jurídico argentino, la Constitución vale más que una ley, ¿eso está claro? Bueno, la Constitución dice que si el Congreso aprueba una ley, el presidente la veta y el Congreso insiste, el presidente no tiene otra opción que ponerla en práctica. Lo que diga un artículo de una ley sobre el financiamiento y demás, está todo bien, pero no puede estar por encima de la Constitución. Ahora, hay un segundo principio de ordenamiento jurídico que entra en juego acá, que es el que dice que una ley posterior y particular se impone sobre una ley general y anterior. Si vos tenés una ley general anterior que dice todas las nuevas leyes tienen que establecer de dónde sacan la plata y después se aprueba una ley en particular que dice esta ley tiene que decidir el jefe de gabinete de dónde saca la plata, no te podés excusar con que hay una ley anterior que dice esto, porque esta ley específicamente le está diciendo al jefe de gabinete, decidí vos de dónde sacás la plata. Quiero ir a algo muy técnico para que entendamos. Franco se basa en 2 artículos y en 2 leyes. Uno es la Ley de Administración Financiera, sí. Ley 24.156, perdón que sea tan técnico, pero esto hay que contarlo, que en su artículo 38 expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. Sí. Y entre las normas complementarias para la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, Ley 24.629, en su artículo 5 establece que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Perdón porque los aburrí con esto, pero son los 2 argumentos en los que se basa el jefe de gabinete. Claro, pero ninguno de ellos está por arriba de la Constitución. Tal cual, eso es lo que le dice. Todas esas leyes pueden ser, modificadas por una ley posterior y en tercer lugar, no hay presupuesto. Es abstracto. Claro, exactamente. Perdón, es abstracto, si no hay presupuesto. Es decir, está diciendo Guillermo Francos, yo no puedo hacer nada que no esté contemplado en el presupuesto si no tenés presupuesto. Y no tenés presupuesto. Bueno, eso es lo que le está diciendo. Y no tienen presupuesto por acción deliberada del gobierno, que sí, claro, no se molestó siquiera en girarlo, no se molestó en abrir las comisiones, no se molestó en no fue a defenderlo. Bueno, en Casa Rosada creen que es muy posible el escenario en que el Congreso lo va a remover a Guillermo Franco. ¿Creen que puede llegar a suceder antes o después de las elecciones? ¿Y quién festeja en la Casa Rosada? No hay festejo. Lo que están pensando es la estrategia para volver a reponerlo, porque es una cuestión insólita, pero bueno, la moción de censura lo permite, y es que si el Congreso lo remueve a Guillermo Franco, lo echa, al otro día Milei lo puede volver a nombrar. Sí, porque es una institución adoptada del parlamentarismo europeo a medias por la Constitución del 94, que es una constitución mala, de mala factura. Vamos a escucharlo a Guillermo Franco. Vamos a ver el tape número 6. Habló el jefe de gabinete sobre este tema y el tape 8, perdón. El tape 8, el jefe de gabinete Guillermo Franco se refirió a este tema y dijo esto, mira.
en realidad no es una moción de censura, es un pedido de interpelación que puede culminar en una moción de censura al jefe de gabinete. Es un mecanismo que está previsto en la Constitución, pero hasta ahora está presentado en resoluciones aparentemente de distintos bloques. Yo he leído 2 solamente, pero me dicen que hay más, no lo sé. Y tendrán que resolverse en la comisión, y si la comisión las aprueba me tendrán que citar para ser interpelado, y después el Congreso resolverá. Tienen que resolver ambas cámaras, diputados y senadores. Bueno, y ahora sí, quiero que escuchemos también... Sí, déjame decir, porque hay una persona que puede llegar a festejar. Federico Sturzenegger. Hay varios. A ver, es la oportunidad. Si alguien en Casa Rosada se quiere sacar de encima a Guillermo Francos, es la oportunidad de que el Congreso lo remueva y que el gobierno diga, ¿sabes qué? No sé si lo voy a reponer. El tema es que Milei lo quiere reponer. Va a funcionar como funcionaba cuando con Cristina Clarín ponía en la tapa a un funcionario y decía, a este lo van a echar. Lo confirmaban. Si el Congreso lo quiere mover, Milei va a tener que salir a bancarlo. Lo que apuntaba más allá de lo operativo, que es lógico, porque si lo remueven a nivel de ejercicio de poder, Milei tiene que decir, bueno, lo vuelvo a poner. Pero quien festejaría es Federico Sturzenegger porque le gusta ese cargo. Sí, hay varios que le gusta ese cargo, no solo a Federico Sturzenegger, hay un vocero también que le gusta mucho ese cargo. Pero además es muy dinámico esto, porque, perdón, Guillermo Francos, antes del resultado electoral de septiembre, era un funcionario de adorno. No, nadie le daba demasiada pelota, iba a las reuniones, llegaba a acuerdos y los acuerdos se tumbaban en la cima de la Casa de Gobierno. Después del resultado electoral parece que era el funcionario plenipotenciario, que todo lo podía, que iba a relanzar el gobierno. Ahora, después, y en otra vuelta de tuerca, después de el desastre financiero de estos últimos días y ahora del apoyo de Estados Unidos, también cambia el escenario. Sí, igual te digo algo, Guillermo Franco tiene más ganas de estar en la casa con el hijo, y tener un hijito chiquito, tiene más ganas de estar en la casa que en la jefatura de gabinete. También lo mejor este movimiento acomoda algunas cosas dentro del gobierno, le viene bárbaro. Vamos a seguir escuchando a Guillermo Francos en el tape save, también refiriéndose a esto, a la moción de censura que puede terminar con su cargo. Escucha. Entonces, lo que el Congreso de la Nación no hizo fue eso. Por eso yo digo, esto es una discusión de interpretación y competencias. Se convocan, ¿no? Porque todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la Cámara, tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley, y después obviamente pueden, hasta si quieren, censurarme, destituirme, o hacer una moción de censura sin destituirme. Hay distintas formas de contemplarlo, ¿no? La destitución no ocurrió nunca. Del 94 a esta parte, ningún jefe de gabinete fue destituido. No, y además yo no sé si alguno fue censurado, digamos, ¿no? Si bueno, lo mismo. No, bueno, yo creo que no hay antecedentes de eso, ¿no? No hay. Entonces, bueno, me tocará debutar en este tema. Bueno, tampoco hay antecedentes de un gobierno que no aplica una ley. Nada, claro, exactamente. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina avanzando eso. Hay unidad en algunos bloques, no solo de los diputados de Unión por la Patria, también se sumó Marcela Pagano, la coalición cívica también. Bueno, hay que ver cómo termina de configurarse eso. Insisto, en el gobierno creen que es un escenario muy posible, dicen que posiblemente pase, me decían ayer, es posible que pase. Me contaron que Martín Menem ya le había anticipado este escenario a Guillermo Francos antes de que se llegara a los medios este tema. Martín Menem en una reunión se sentó con Guillermo Francos y le dijo, mirá que te quieren echar, y tiene la posibilidad de hacerlo, incluso antes de que llegue a los medios. O sea, ya este escenario lo manejaba el gobierno hace algunos meses. Bienvenida, Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? Están, hablaste chicos? hace un rato con Guillermo Francos, así que contanos un poco Está de rotación el ministro. ¿Qué te dijo y qué sensación te dejó más allá de lo que dijo? No, dos cosas me llamaron la atención, porque no lo dijo Francos, lo dejó también Huerta en esta mañana, que no les están pidiendo nada a cambio de esta ayuda extraordinaria de Estados Unidos. Vamos a ver, pongo ahí un signo de interrogación. Pero para complementar lo que venía diciendo John, a ver, ¿por qué el Congreso está pidiendo esta moción de censura? Porque ellos devuelven esta ley. ¿Con qué argumento devuelven la ley? Con el argumento de que el Congreso no incluyó cómo financiar la ley de emergencia en discapacidad, por eso se la devuelven, ¿no? Porque dicen incumple la ley de administración financiera. Bueno, lo que dice la ley de emergencia en discapacidad es, vos, jefe de gabinete, reasigna partidas y fíjate de dónde las financias. Entonces hoy Guillermo Francos, cuando hablamos hoy a la mañana en radio con vos, me decía, no hay fondos del Estado para reasignar. Yo no tengo partidas para reasignar, me tienen que decir de dónde las saco. El propio Guillermo Francos tiene proyectos de ley firmados por él,
enviados durante esta administración al Congreso de la Nación, diciéndole al Congreso reasigna partidas para pagar este proyecto de ley. Por ejemplo, el régimen penal juvenil que mandó el Poder Ejecutivo, firmado por Francos, por Bullrich, por Cunio Libarona, que en su artículo 51 dice: asignación presupuestaria. Las erogaciones que requiere el cumplimiento de la presente ley, bueno, salen de la reasignación de partidas que tiene que hacer el jefe de gabinete. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un argumento flojo de papeles para cuando Franco se enfrente al Congreso con los argumentos que tiene para intentar que no lo censuren.